Un gusto saludarles amigos, amigas. Compartiremos con ustedes a continuación los contenidos que corresponden a esta nueva semana de la asignatura es Lengua para estudiantes de quinto grado. La unidad número 7 se llama Redactamos Informes. La semana 4 de la unidad número 7 incluye los siguientes contenidos: el meme y los diccionarios. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Respondemos las siguientes preguntas. Literal A: ¿qué es un meme? Son un tipo de contenido compuesto generalmente por imágenes acompañadas de un texto corto. Pregunta de literal B: ¿para qué se comparte un meme? Están destinados al sentido humorístico, haciendo referencia a personajes célebres, situaciones o acontecimientos que son noticias de actualidad. Pregunta de literal C: ¿cómo se elabora un meme? Se elabora a través de aplicaciones informáticas haciendo uso de elementos textuales e imágenes. Literal D: ¿consideras que todas las personas pueden entender un meme? Explicamos. Bueno, no todas las personas. Existen personas para las cuales puede resultar de difícil comprensión u ofensivo. Socializamos nuestras respuestas y vamos con la actividad individual número 2. Elaboro un meme a partir de la siguiente imagen. Algo muy importante es que recuerda no crear memes que dañen o afecten a otras personas. Bueno, aquí tenemos dos imágenes y a partir de esas imágenes vamos a crear el meme. Y dice: cuando estudio y me preparo para mis exámenes de periodo, ahí ven ustedes la imagen que tiene el personaje. Cuando me sale una pregunta que no estudié, ahí nos podemos observar la diferencia en la actitud y en la postura de este personaje. Luego continuamos con lo que es las actividades de construcción. El título del contenido es el meme. Leemos la información. ¿Qué es un meme? Es un texto iconográfico o multimedia, es decir, combina imágenes, sonidos y letras para transmitir información cultural. Esto significa que comunica una idea que cobra vida cuando los receptores lo comprenden. Se divulga generalmente por medio de las redes sociales. ¿Cuáles son las características de un meme? Es altamente referencial, es decir, que representa una realidad. Utiliza la economía del lenguaje, un mensaje con pocas palabras. Puede ser irónico o sarcástico con el objetivo de provocar risa. Se difunde en entornos virtuales como redes sociales. Se comprende a partir de la relación entre texto más imagen más contexto. Ahora, ¿qué es información cultural? Es un mensaje que solo puede ser entendido por cierto grupo de personas. Ironía es una burla disimulada. Sarcasmo es una burla grosera o cruel con el que se ofende a alguien. Contexto es un entorno físico o de situación específica en el que se considera un hecho. Vamos a responder en el cuaderno de acuerdo a esta parte del contenido que estamos leyendo. ¿Por qué el meme transmite información cultural? Porque transmite ideas o textos que son comprendidos por cierto grupo de personas. Dice la siguiente pregunta: ¿cuál es la finalidad de un meme? Transmitir un mensaje o ideas o cosas que nace a través de una situación que puede generar angustia o incertidumbre. ¿Los memes pueden dañar la imagen de una persona? Sí. Debemos ser muy cuidadosos al momento de usar este recurso porque pueden ser ofensivos y dañar la sensibilidad de las personas. ¿Por qué no debemos difundir memes que dañen la imagen de otras personas? Bueno, porque van en contra de los principios éticos y morales. Además, constituyen una infracción a la ley. Vamos con lo siguiente. Dice, tenemos un meme acá. A veces no tengo ganas de ir a la escuela, pero recuerdo que soy la maestra y se me pasa. Respondo en el cuaderno. ¿Cuál es el mensaje del meme? Bueno, ser responsable con nuestras obligaciones. ¿A qué tipo de realidad hace referencia? Al cansancio y fatiga que producen nuestras obligaciones diarias. Continuamos con la siguiente actividad. Leemos la siguiente información. El meme tiene en su estructura elementos textuales y visuales. Tiene lo que es el texto, que ahí observamos, y tiene la imagen. Y aquí tenemos un meme. Cualquier parecido entre mi tarea y Wikipedia, dice, es pura coincidencia. Luego vamos a responder en el cuaderno. ¿Cuál es la finalidad de este meme? Hacer reír, divertir. ¿A qué realidad hace referencia? Al uso de Wikipedia u otros recursos de internet para resolver tareas. Generalmente podemos abusar del recurso y únicamente investigamos o buscamos la información que se nos presenta para resolver nuestra tarea.
Una de las finalidades del meme es hacer reír a los receptores, pero también puede servir como estrategia de venta o de propaganda. Diseñamos un meme que no dañe la imagen de otras personas y aquí tenemos, le presté la tarea a un amigo y dice, sacó mejor nota que yo y por eso se siente triste y decepcionado. Homero Simpson. ¿De acuerdo? Bien, luego vamos compartimos nuestro meme con la clase. Y continuamos con los diccionarios. Dice, el diccionario es un libro en el que se encuentran en orden alfabético las palabras o expresiones de una o más lenguas o de una materia concreta, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación. Actualmente los diccionarios se encuentran de manera física o virtual. Leemos y observamos la estructura interna del diccionario y aquí observamos que tienen una palabra guía, que es la primera y última palabra de la página, en este caso abrigoso y abrir. Y luego tiene la palabra que se va a definir, aparece destacada en negrita. Aquí tiene abril. La definición, dice, es el significado de la palabra, es lo que significa esa palabra, en este caso es el cuarto mes del año. La mayoría de los diccionarios identifica la clase de palabras que es, su género y su número. Por ejemplo, aquí abrillantado dice que es un adjetivo, en este caso es masculino y está en singular. Comentamos de forma oral en qué situaciones debemos utilizar el diccionario. Bueno, generalmente lo utilizamos cuando nos encontramos con una palabra que no comprendemos o no sabemos lo que significa. Continuamos, ordenamos alfabéticamente las palabras y buscamos su significado en un diccionario y se nos presentan 9 palabras: iconográfico, aprendizaje, imitación, impreso, virtual, recopilación, alfabético, investigación y búsqueda. Son 9 palabras que nosotros las tenemos que ordenar en orden alfabético. En orden alfabético significa que las vamos a colocar en el orden de las letras del alfabeto o abecedario. Entonces aquí iniciamos con alfabético, que empieza con A, y luego continuamos con aprendizaje, que también empieza con A. ¿Qué pasa cuando tenemos dos palabras que empiezan con la primera letra que es igual? En este caso, alfabético y aprendizaje inician con la primera letra que es A. Como la primera letra es igual, nos vamos a la segunda. Y la segunda letra de alfabético es una L. La segunda letra de aprendizaje es una P. Por lo tanto, la primera palabra que vamos a ordenar es alfabético, porque la L en el alfabeto va primero que la P. Por lo tanto, alfabético es la primera y aprendizaje es la segunda. Luego ya vamos con la letra búsqueda, que empieza con B. Luego nos encontramos con que hay 4 palabras que inician con I: iconográfico, imitación, impreso e investigación. Son 4 palabras que empiezan con I. La primera letra en las 4 es igual. Nos vamos a la segunda. La palabra iconográfico, la segunda letra es una C. La palabra imitación es una M. La palabra impreso es una M y la palabra investigación es una N. Por lo tanto, en el abecedario nos vamos a la segunda letra. La primera letra que aparece es la C. Por lo tanto, iconográfico ocuparía el cuarto lugar. Después de la C va la M. Miren, aquí tenemos 2 palabras, imitación e impreso, que tienen las primeras 2 letras iguales, la I y la M. La I y la M. Entonces, para saber cuál va antes y cuál va después, nos vamos por la tercera letra. La tercera letra de imitación es I y la tercera letra de impreso es P. Por lo tanto, la letra I va antes que la P en el abecedario o alfabeto. Por lo tanto, imitación ocupa el quinto lugar, impreso ocupa el sexto lugar y investigación ocupa el séptimo, porque en la segunda letra es una N, es decir, la N va después de la M. Luego en el octavo lugar tenemos recopilación y en el último tenemos virtual. Escribimos en el cuaderno el significado de cada palabra y aquí me tomé la molestia de buscar el significado y de colocárselos acá. Alfabético, significa que sigue el orden convencional del alfabeto. Aprendizaje significa adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Búsqueda es la acción de buscar. Iconográfico es el que pinta o graba imágenes. Imitación es la acción de imitar. Impreso es una hoja o conjunto de hojas de papel con un texto que ha sido reproducido mediante la técnica de la imprenta.
investigación es la acción de investigar, recopilación es la acción de recopilar y virtual, que solamente existe de forma aparente y no es real. ¿De acuerdo? Así es que aquí tenemos la definición de las 9 palabras para que ustedes de una vez las puedan copiar y no, bueno, las pueden buscar para que practiquen la búsqueda en el diccionario impreso, y si ustedes quieren corroborar el significado o colocar un significado mucho más amplio, perfectamente pueden hacer uso de su tablet, de su computadora en este caso, para poder colocarles. Aquí les dejo únicamente estos significados como referencia. ¿De acuerdo? Continuamos leemos un cuento de Salarrué y explicamos de qué trata. Bueno, en este caso el cuento se llama La Botija. Ya lo leí. Aquí solo les dejo un extracto o un resumen del cuento de La Botija de Salarrué. Trata de un perezoso en grado de gran maestro que se pasa la vida tumbado en la hamaca mientras su parcelita de tierra se llena de hierba mala y otro rastrojo. Y así hubiera seguido toda la vida, si no es que llega un amigo y le cuenta que en la época de la colonia los españoles enterraron precisamente en ese terreno una gran botija llena de monedas de oro. A ese punto nuestro perezoso abandona la hamaca, recupera como un Don Quijote salvadoreño las oxidadas armas de su oficio campesino, rastrillo, pala y piocha, y con gran tesón comienza a buscar la botija. Primero lo deshierva y luego en su codicia inagotable comienza a ararlo todo, a darle vuelta a la tierra, como se dice. Al final de un cierto tiempo tiene el terreno perfectamente listo para la siembra. Entonces se da cuenta de que el tesoro escondido está a su vista. Solo le falta sembrar y recoger la cosecha. Se da cuenta que la botija era esa, el trabajo que necesitaba su terreno para dar frutos y por tanto riqueza. Miren qué interesante este cuento de Salarrué que se llama La Botija. Hacemos un listado de las palabras que no conocemos, y algunas de las palabras que no conocemos podrían ser botija, rastrojo, oxidadas, tesón, deshierva. Investigamos el significado en un diccionario. Puede ser, aquí tenemos botija, es una vasija de barro redonda y de cuello corto y estrecho. Rastrojo es la parte baja de las cañas de la cosecha que queda en la tierra después de recogerla. Oxidadas es la reacción química que se lleva a cabo cuando una sustancia se pone en contacto con el oxígeno u otra sustancia oxidante. Tesón es la firmeza, decisión y perseverancia que una persona pone en la realización de una cosa. Deshierva es arrancar las hierbas perjudiciales de un terreno de cultivo. Vamos con las actividades de consolidación. Leemos el meme y resolvemos. Y dice: yo a las 11 de la noche, mamá, necesito una cartulina, una maqueta y un embudo para mañana. ¿Cuál es el mensaje del meme? El dejarlo todo para último momento. ¿A qué tipo de realidad hace referencia? Al descuido en la realización de nuestras tareas. Buscamos en el diccionario el significado de las palabras que no conocemos y escribimos su significado. Bueno, dos palabras que no conocemos pueden ser maqueta y embudo. Maqueta es la reproducción de un monumento, edificio u otra construcción hecha a escala en tamaño reducido. Y embudo es un instrumento para trasvasar líquidos a recipientes de boca estrecha sin derramarlo. Vamos con la autoevaluación, donde cada uno de ustedes va a considerar de acuerdo a los criterios si lo ha logrado o si está en proceso. Luego vamos con el practico lo aprendido. Dice: leo el cuento y respondo las preguntas antes, durante y después de la lectura. Y aquí podemos observar un cuento que se llama el cuento de la primerita comunión de Menchedita Copalchine. Ustedes lo leen despacio y yo les voy a contestar únicamente las preguntas de acuerdo a lo que trata el texto. ¿De qué creen que tratará el cuento? Solamente viendo la imagen y viendo el título del cuento, pues puede que se trate de la niña que va a hacer su primera comunión, y en realidad de eso se trata. ¿Por qué la protagonista se fue a confesar? Porque iba a hacer la primera comunión. ¿Qué tipo de pecados tiene la protagonista? Ella piensa que es pecado tener pecas, y piensa que es pecado soñar con unos locos que le agarraron el bigote al papá y se lo untaron con chicle, y piensa que es pecado ponerse jabón en las orejas. De acuerdo, y ahí sigue el texto del cuento de Salarrué para que ustedes lo puedan completar y lo puedan leer en sus libros de texto. Luego dice las siguientes preguntas: busco en el diccionario el significado de las palabras que no comprendí durante la lectura. ¿Por qué la protagonista expresa lo siguiente? Ay, Dios mío, ¿y no voy a poder hacer mi primera comunión mañana? Porque ella piensa que porque no tiene pecados no puede hacer su primera comunión. Porque al final de la historia la protagonista sí estaba lista para hacer su primera comunión, porque confesó un pecado que cometió.
Selecciona una idea del cuento que sea divertida, irónica o sarcástica, que la niña no tenía idea de lo que era la primera comunión. Y diseño un meme con la idea seleccionada. Y aquí hay un meme, dice: cuando vas a celebrar tu primera comunión, pero solo vas por la comida. Es decir, no entiendes, no comprendes el significado de lo que vas a realizar y te mueven otros intereses. En este caso, la niña no sabía qué era lo que iba a realizar. Entonces, de esta manera, alumnos y alumnas de quinto grado estaríamos completando las actividades que corresponden a esta nueva semana de la asignatura Es Lengua para poder compartir con todos ustedes. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.